de la anterior clase, bueno, estuvimos viendo clasificación bacteriana. En definiciones habíamos visto la clasificación, la nomenclatura, identificación, que son tres áreas separadas, pero que interrelacionadas dan lugar a la taxonomía, ¿no? Habíamos visto también la clasificación de los organismos procariotas, como las bacterias, que requiere un conocimiento obtenido por técnicas experimentales, y además para ello es importante determinar sus propiedades bioquímicas, como lo son las pruebas bioquímicas que requerimos para la identificación, las fisiológicas, genéticas y morfológicas. Todo eso estudio se realiza para describir y adecuarlo a un taxón. La nomenclatura consiste en dar nacionales de acuerdo a todas estas características, ¿no? Luego habíamos mencionado también que la identificación se refiere al uso práctico de un esquema de clasificación para aislar e identificar microorganismos de interés. Lo hacemos en laboratorio para aislar el microorganismo, el agente causal de una enfermedad infecciosa X. Entonces, dice, se permite la selección de un tratamiento farmacológico dirigido de modo específico para su erradicación. O sea que si vamos a ingresar a invierno, a la temporada de invierno, y entonces van a existir muchas enfermedades respiratorias, entonces vamos a tener cuadros clínicos respiratorios. Para ello hay que identificar el agente causal que esté ocasionando esos cuadros clínicos, que pueden ser bacterias o virus. En el caso de las bacterias, como estamos llevando bacteriología, ¿no? Entonces vamos a lograr aislar esa bacteria en la muestra del paciente a través de los medios de cultivo. Una vez que aislemos, que desarrollen, ¿no? Recuerdan en los postulados de Luis Pasteur decían que una vez que el paciente esté infectado, se puede obtener el microorganismo a partir de sus muestras. Es lo que hacemos en laboratorio. Entonces, aislamos, identificamos y le damos un nombre identificando a ese agente, que eso ya está prácticamente, existe una nomenclatura, ¿no? Porque la han determinado en base a sus propiedades bioquímicas, fisiológicas, genéticas, morfológicas, y le han dado una descripción. Le han dado un nombre a esa bacteria, un género, una especie, está ya en la nomenclatura en base a reglas internacionales, y nosotros lo que hacemos es identificar el laboratorio y mencionar que hemos identificado. Una vez que se identifica la bacteria, pues se realiza el antibiograma. Entonces esto va a permitir que el médico seleccione un tratamiento farmacológico dirigido, ¿no? Si es sensible a la ceftriaxona, por ejemplo, digamos una Escherichia coli, y a otras cefalosporinas de tercera, de cuarta, de segunda generación, entonces el tratamiento está ya dirigido. No es un tratamiento empírico que el médico está realizando sin tener un conocimiento de su antibiograma, ¿no? Entonces para ello nos sirve que estas bacterias ya estén clasificadas, ya tengan, están en base, sus nombres estén en base a reglas internacionales y estén ya ordenadas en grupos taxonómicos, ¿no? Entonces no estamos descubriendo ningún microorganismo porque todos ya están registrados. Simplemente los vamos a ir a identificar. Eso es lo que nos dice acá. Ahora, los esquemas de identificación no son esquemas de clasificación, aunque puede haber una semejanza superficial, ¿no? Unos son los esquemas como están clasificados y otros son los esquemas de cómo identificar una bacteria en laboratorio. Dice, solo puede diseñarse un esquema de identificación para un grupo de microorganismos después de que éste se ha clasificado.
como distinto a otros microorganismos. O sea, un grupo de microorganismos, por ejemplo, las Klebsiella, ¿no? Dice, se puede diseñar un esquema de identificación para un grupo de microorganismos después de que este ya está clasificado. El género Klebsiella ya está clasificado, ¿no? Género Klebsiella entre especies Oxyzoca, Ocenae, etc. Entonces, eso ya está clasificado. Entonces, en base a esa clasificación se diseña un esquema de identificación, porque tienen semejanzas entre sí, ¿no? Esto es, dice, ¿no? Reconocido como distinto a otros microorganismos. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de bacterias que se han realizado y por los que están en los libros de bacteriología? Los criterios convenientes para propósitos de clasificación bacteriana incluyen muchas de las propiedades, ¿no? Como decían acá, propiedades de los microorganismos en los que se basan, como son propiedades bioquímicas, propiedades fisiológicas, las propiedades genéticas, hasta morfológicas. Los criterios incluyen muchas de las propiedades de estos microorganismos. Dice, se obtiene valiosa información al observar al microscopio la forma como esporas o flagelos. Los procedimientos de tinción de Gram pueden proporcionar una estimación confiable. Algunas bacterias producen pigmentos característicos y otras se pueden identificar celular. Entonces, un criterio para la clasificación han tomado en cuenta la morfología y la reacción Gram, ¿no? Que si bien ha sido muy útil para la clasificación, pasamos en la coloración de Gram, cómo se clasifican acá. Bacterias vivas de importancia médica o comercial. No hemos dicho que los microorganismos están en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, por lo tanto en la industria comercial, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, gram negativas. Pueden ser bacilos, cocos, espiroquetas, pueden ser bacilos anaerobios facultativos, aerobios, como legionela, treponema pálida, positivas de importancia médico-comercial, Staphylococcus aureus es un coco, hemos dicho que es una presentación en estafilococo porque está como la presencia de rata, esa forma, ¿no? Que presenta. Ya son los estafilococcus aureus, tenemos Clostridium, género Clostridium, que estos, miren, son bacilos. Estamos hablando acá de bacterias gram positivas, pueden ser cocos, pueden ser bacilos. También las gram negativas pueden ser bacilos, pueden ser cocos, ¿no? Entonces, y las micobacterias que generalmente en alguna literatura las consideran como gram positivas por la coloración que tienen, pero en realidad hemos dicho que las micobacterias no se clasifican según la reacción gram, sino que son bacilos alcohol-ácido resistentes porque su estructura bacteriana de la pared celular, que contiene grandes cantidades de ácidos grasos, ácidos glicólicos, más del 60% en su estructura, tienen una composición diferente comparando con las gram positivas y las gram negativas, ¿no? Que utilizamos la reacción de gas, donde acá el principal componente de la pared celular de ambas, y sobre todo de las gram positivas, ¿qué estructura es? Ya hemos visto en la anterior clase. ¿Cuál es la principal estructura que es componente de la pared bacteriana que se diferencia entre las gram positivas y Peptidoglucano. las gram negativas? Muy bien, la capa de peptidoglucano. Excelente.
¿Quién ha mencionado esto? A ver. ¿Quién Yo, doctora. respondió? Yo. ¿Quién es yo? A ver, tu nombre completo. Laura Sánchez Maida. Nombre. Laura Sánchez Maida. Ya. Entonces ahí está prácticamente la diferencia principal. Luego, bacterias gram negativas restantes y archaceas y actinomices, filamentosas o bacterias relacionadas. Esto se basa en la coloración de gram, ¿no? Ahora, si hablamos de las reacciones inmunitarias cruzadas, proporcionar un indicio rápido. ¿Quién habló? Disculpe, doctora, es que el audio se escucha algo Sí. medio estático, así que no se puede escuchar claramente. ¿Cortado? A ver, Sí, algo así, en voy a algunas acercar más ocasiones el se corta. micrófono. Y ya. Pues no sé qué pasará porque yo les escucho igual medio cortado. Ya. A ver, si no, levantan la manito ya. Estoy modificando acá mi audio. Ya, muy bien, ¿dónde estamos? Ya, en cuanto a las reacciones inmunitarias cruzadas, pueden proporcionar un indicio rápido de similitud en las estructuras superficiales de las bacterias aisladas por separado. Las pruebas bioquímicas, las simples, pueden confirmar la existencia de las funciones metabólicas que son características de cada grupo de bacterias. Por eso toman en cuenta las pruebas bioquímicas, porque estas están relacionadas con las funciones metabólicas de ciertos grupos bacterianos, ¿no? Ya sea especies, género. También se incluye la medición de la sensibilidad a los microorganismos. Por ejemplo, hay algunos microorganismos que tienen resistencia natural a los antibióticos, como especies de proteus que tienen resistencia natural a la nitrofurantoína, por ejemplo. Entonces, esto nos sirve como una prueba en laboratorio más allá del reporte del antibiótico que no se debería usar, como prueba de identificación, porque es la resistencia natural que tiene el microorganismo, ¿no? Entonces, todas estas propiedades están determinadas directa o indirectamente por los genes de los microorganismos que se están estudiando ahora, los avances en la biología de los distintos microorganismos. Entonces, en cuanto a los sistemas de identificación y clasificación, ¿cuáles son las claves? Las claves organizan las características bacterianas de tal manera que van a permitir una identificación eficiente de los microorganismos. El sistema de la identificación debe contener una cantidad mínima de características para un diagnóstico correcto. Ahí, por ejemplo, los grupos se van a separar en subgrupos menores con base en ya sea que tengan presencia positivo o ausencia negativo de una característica diagnóstica. Dice, la continuación del proceso con diferentes características va a guiar al investigador hacia el subgrupo definido, más pequeño, que va a contener al microorganismo analizado. Ahora, en las etapas de este proceso, los microorganismos pueden ser asignados a subgrupos con base en características que no pueden reflejar una cercanía genética. Por ejemplo, dice, estaría muy justificado como una clave para bacterias incluir a un grupo de bacterias formadoras de pigmentos rojos.
Así sería un grupo denominado, ¿no? Aun y cuando abarca a bacterias tan diferentes como Serratia marcensis y bacterias púrpura fotosintéticas. La Serratia marcensis, este género y especie, y otras bacterias púrpura fotosintéticas pueden ser muy diferentes, pero tienen algo en común, que es que estas son formadoras de pigmentos rojos. Entonces, podrían utilizar este aspecto, ¿no?, para justificar como una clave en estas bacterias y llegar a identificarlas. Estos dos conjuntos bacterianos ocupan nichos distintos porque la Serratia marcensis pertenece a otro género, familia de bacterias, y las bacterias púrpura fotosintéticas a otro nicho. Tienen nichos distintos, ¿no? Y dependen de un metabolismo energético muy diferente además, son diferentes. Pero no obstante, esta agrupación preliminar de estas bacterias sería útil, ¿no? Porque va a permitir al investigador, dice, quien tiene que identificar en un cultivo con pigmento rojo. De esta manera va a limitar la búsqueda a pocos tipos. O sea, quiere decir que estamos haciendo una comparación de estos dos grupos de bacterias, género especies, Serratia marcensis y otras bacterias púrpura fotosintéticas, que son diferentes entre sí. Tienen un metabolismo diferente, tienen un origen diferente, ¿no? Y tienen características diferentes, pero tienen algo en común, que ambas son formadoras de pigmentos rojos en el cultivo. Entonces, cuando estemos en laboratorio y vayamos a visualizar o identificar estos pigmentos rojos que pocas bacterias forman, ¿no? Entonces, nos tiene que venir a la mente, hay una clasificación de bacterias formadoras de pigmentos rojos. ¿Cuáles son? Serratia marcensis y bacterias púrpura fotosintéticas. Entonces, nuestra búsqueda ya se limita a pocos tipos de bacterias, ¿no? Entonces, de esa manera es clave poder, de esta manera, llegar a identificar unas bacterias. A eso se refiere con este ejemplo, ¿no? También una clasificación de algunos aspectos relevantes, como las que forman pigmentos rojos. Hay otras también que forman colores en diferentes agares. También hace énfasis en esto. Ya. En cuanto a la taxonomía, hablamos de la taxonomía numérica, llamada también taxonomía computarizada o taxonomía fenética o taxometría. Los esquemas de clasificación numérica se emplean en números grandes, esta clasificación, ¿no? De 100 o más. Entonces acá ya les estamos clasificando con una numeración a las bacterias. Y en números grandes, porque son gran cantidad de géneros y especies que tenemos, identificados en el mundo, que ya tienen sus nombres y están constituidos a nivel internacional. Entonces, estos datos proporcionan una base para la construcción de una matriz de frecuencia para identificar las cepas desconocidas. Pues en base a esta taxonomía se siguen identificando bacterias, cepas desconocidas, ¿no? Pero ya existe una matriz base. La identificación computarizada se ha utilizado para desarrollar pruebas diagnósticas que identifican aislamientos clínicamente relevantes mediante códigos numéricos o sistemas de probabilidad. Entonces, también existe la taxonomía numérica. Ahora, otra, las clasificaciones filogenéticas hacia la comprensión de las interrelaciones evolutivas entre las bacterias. Filogenético hace referencia a su evolución, ¿no? Entonces, las clasificaciones filogenéticas de estas bacterias son medidas de la divergencia genética de sus distintos filos, o sea, sus divisiones biológicas, sus ancestros. En vínculo filogenético cercano de dos microorganismos significa que comparten un ancestro reciente, ¿no? Y los registros de fósiles, que las inferencias sean fáciles de hacer para la mayor parte de los representantes de los vegetales y animales.
no existe, dice, este tipo de registro para las bacterias, ¿no? Y en ausencia de una evidencia molecular, puede ser difícil distinguir entre una evolución convergente o divergente de las características bacterianas. En realidad se está haciendo un estudio de todo esto, ¿no? De un registro molecular, por eso las pruebas de biología molecular y en realidad la especialidad de biología molecular ha evolucionado mucho y entre ellos estudios que van a eh, identificar o se van a estudiar en base a evidencia molecular para distinguir, ¿no? Estos grupos bacterianos en base a sus clasificaciones o sus parámetros filogenéticos. O sea, la cercanía entre microorganismos que puedan compartir un ancestro común o reciente, ¿no? Todavía está esto, se está estudiando, ¿no? Pero sí hay obviamente adelantos científicos relacionados. Ahora, si hablamos acá, hemos hablado de género, hemos hablado de familia, de especie, de clasificaciones filogenéticas, donde el aporte de la biología molecular es muy importante. Entonces acá, una especie bacteriana, género, especie. Una especie bacteriana se define como un grupo particular de microorganismos que tienen ciertas características que los distinguen y presentan generalmente una semejanza cercana entre sí, ¿no? En los aspectos más esenciales de su organización. Esa es una especie bacteriana. Si hablamos de género, por ejemplo, género Proteus, especie Vulgaris, especie Mirabilis, ambos son Proteus, ¿no? Entonces, estas especies Proteus y Mirabilis son un grupo particular de microorganismos que tienen ciertas características, todos los Proteus, ¿no? Como podríamos decir, son primos hermanos, ¿no? Entonces, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, son primos hermanos. ¿Por qué tienen características similares, particulares, y tienen una semejanza muy cercana entre sí en sus aspectos más esenciales de organización? ¿Ya? Entonces, las especies son súper cercanas. La decisión, dice, de circunscribir a los grupos de microorganismos dentro de una especie bacteriana la toma el taxónomo, ¿no? Entonces, ¿quién es el taxónomo? Un profesional del área de la salud, obviamente, microbiólogo, puede ser médico también, ¿no? Que en el exterior hay esta especialidad, ¿no? De salud pública, etcétera, pero relacionado todo con la taxonomía, con estos microorganismos. Entonces, dice, la decisión de circunscribir a los grupos de microorganismos dentro de una especie, o sea, ¿quién va a definir si se descubre un nuevo microorganismo a esa especie bacteriana? Él la va a definir el taxónomo. ¿A qué grupo va a clasificar en base a todos los estudios preliminares que hayan hecho identificando una nueva especie bacteriana, ¿no? ¿Quién puede elegir subdividir al grupo en biotipos y agrupar especies en géneros? Puede también proponerse grupos más amplios como las familias. Todo esto lo hace el taxón, ¿no? Entonces, una vez que identifican una nueva especie bacteriana de alguna, por ejemplo, Klebsiella, por ejemplo, antes había Enterobacter aerogenes, hoy en día Enterobacter género aerogenes especie. La Klebsiella han cambiado el nombre de Enterobacter aerogenes a Klebsiella aerogenes por una modificación que han sustentado y han investigado en sus características. Entonces ya no es Enterobacter aerogenes, han cambiado a Klebsiella aerogenes, han modificado a qué género pertenece o pertenecía el Enterobacter aerogenes. Entonces esa decisión la toma el taxónomo y además este puede elegir subdividir al grupo en otros biotipos y también puede agrupar especies en otros géneros
o también puede ampliar mucho más grupos como las familias, porque ellos estudian todo esto, ¿no? Obviamente en base a todos los estudios de investigación que se hagan y se validen para hacer estos cambios. Entonces ahí tenemos principales características aplicadas en taxonomía bacteriana. Acá tenemos las características clásicas, por ejemplo, las basadas en la genética, las basadas en la morfología, basadas en fisiología y características metabólicas y ecológicas para complementar. Si vamos con la morfología primero, todo lo que hemos hablado está en este cuadrito. Entonces, son las principales características que se aplican en la taxonomía. Si tomamos en cuenta características clásicas basadas en la morfología, la forma celular, cocos, bacilos, espirilos, diplococos, etc. Otro aspecto importante, el tamaño de la célula, ¿no? Será el tamaño de los estafilococos es más grande que los enterococos, por ejemplo. Morfología de las colonias. En el crecimiento, en el cultivo tendrá hemólisis, alfa-hemólisis, beta-hemólisis, gamma-hemólisis. Son planas, colonias, son definidas el borde, son sin borde definido, etcétera. Morfología de las colonias, ¿no? Eso en el medio de cultivo. Características ultraestructurales, otras características. Tinción, acá la tinción de Gram la más importante, la presencia de cilios flagelos o tinción para cilios y para flagelos sobre todo. Mecanismo de movilidad. ¿Serán móviles, inmóviles? ¿Tendrán cilios flagelos estas bacterias? No todas poseen estos componentes en la estructura. Cuando vayamos a ver cada género, vamos a ver quiénes tienen flagelos, qué tipos de flagelos, si tienen cilios, la forma y la localización de sus endosporas, si tiene inclusiones celulares, el color, etc. Todo esto son aspectos importantes o características morfológicas que son importantes para considerarlas aplicadas en taxonomía bacteriana. Ahora nos vamos a las genéticas, que también se toman en cuenta. Por ejemplo, la posibilidad de recombinación por conjugación o transformación, que eso lo vamos a ver en genética bacteriana. La presencia de plásmidos, si son capaces estas bacterias de prácticamente tener plásmidos. Estas características genéticas son importantes para caracterizar y aplicarla en taxonomía. Otras, fisiológicas y metabólicas características. Por ejemplo, sus fuentes de carbono y nitrógeno, componentes de su pared celular. Aquí ya se diferencian desde ya y se complementan con la tinción, la diferente composición de las paredes celulares de las gram positivas y las gram negativas, ¿no? Y de las micobacterias, las que hasta ahora hemos visto. Sus fuentes de energía, qué productos de fermentación liberan, su tipo de nutrición, qué requieren para nutrirse y poderse desarrollar, a qué temperatura crecen, son mesófilas, picrófilas, no habíamos visto ya las bacterias, cómo se denominan según su temperatura de crecimiento, si poseen luminiscencia o se liberan luminiscencia, mecanismo de conversión de energía, si tienen movilidad, si tienen tolerancia osmótica, si existe relación con el oxígeno, su pH de crecimiento, que es en pH alcalino o en pH ácido. Por ejemplo, el Proteus mirabilis desarrolla en pH, el Proteus en general, género Proteus en pH alcalino, ¿no? Pigmentos fotosintéticos, como por ejemplo algunas que tienen pigmentos, como la serratia, la pseudomonas. Necesidad de tolerancia a la sal, como el enterococcus resiste a concentraciones elevadas de sal. Metabolismo secundario, sensibilidad a los antibióticos, tienen sensibilidad a los antibióticos o resistencia natural. Estas son características fisiológicas y metabólicas que se deben considerar como principales características que se aplican en taxonomía bacteriana.
A nosotros nos interesan morfológicas, fisiológicas, metabólicas y genéticas, pero también existen unas características ecológicas. Por ejemplo, esto en realidad en general de todos los microorganismos, ¿no? Su ciclo vital, relaciones simbióticas con otros organismos vivos, su patogenicidad, cuán poder de causar enfermedad tiene este microorganismo o no es patógeno. Simplemente está en el medio ambiente sin causar daño. Preferencia de hábitat, ¿dónde es su hábitat? En el agua, en la humedad, en lugares secos, ¿no? Necesidad de temperatura, de pH, y hemos visto también de oxígeno, necesidad de concentración osmótica. Entonces estos aspectos ya son en general, pero son características ecológicas que también consideran los taxónomos y en los estudios para poder caracterizar en taxonomía bacteriana y dar todo. En base a todo esto se hace prácticamente, se aplica la taxonomía bacteriana. Ya todos estos aspectos son considerados para poder clasificar. Ahora, aquí, todo esto nos ha servido para llegar a este cuadrito. Nos dice categorías utilizadas en taxonomía de bacterias. ¿Qué categorías se usan? Si todo esto han hecho los investigadores, no estamos nosotros descubriendo ninguna bacteria, todas ya están prácticamente en las categorías de la taxonomía, están clasificadas. Si todo esto han estudiado y han podido establecer los microbiólogos desde Rebecca Lancefield, ¿no? Han visto todos sus estudios, han leído ya todo cómo ha organizado a los estreptococos o la clasificación de Lancefield, ¿no? En base a todos estos estudios que ha hecho hasta de su patogenicidad, cómo enfermaba a los soldados en la guerra. Ella ha guardado todas las cepas que causaban infecciones respiratorias durante la guerra, ha estudiado todos estos componentes, ¿no? Para llegar a darle un nombre. Entonces, una vez que se ha identificado como género, especie o género, el taxónomo, las categorías utilizadas en taxonomía, generalmente las más, en realidad son todas estas, son los intervalos taxonómicos. Intervalo formal, este se denomina. Acá solamente hay es el ejemplo. Por ejemplo, reino. Empezamos del reino, estamos estudiando nosotras las procariotas, porque las procariotas hacen referencia a células sin núcleo, a diferencia de las eucariotas, y que generalmente son todas las bacterias, ¿no? Estamos estudiando las procariotas. División, ejemplo, Gracilicutis, este es un ejemplo. Clase, que es otro intervalo formal, es Cotobacteria. Orden, o formal, como viene desde el reino, división, clase, orden, familia, género, especie. ¿Ya? Entonces acá, orden, eubacteriales. Eubacteriales, aquí está. Familia, Enterobacteriaceae. La familia termina en EAE, EAE, EAE. Enterobacteriaceae, EAE. ¿Ya? Género, Escherichia. Nombre, puede ser género Klebsiella, puede ser género Pseudomonas, puede ser género Acinetobacter, puede ser género Cordel. Ahora también ya están los complejos, pero acá vamos a hablar de género. Puede ser género Enterobacter, puede ser género Salmonella, puede ser género Clostridium. Ya, género. Hemos dicho que el género puede tener varias especies, coli, digamos, Klebsiella ocenae, Klebsiella oxytoca, ¿no? Tiene varias especies. Acá Escherichia coli. Hablamos de su especie más representativa,
causante de infecciones en el ser humano, no solo infecciones de tracto urinario, sino también otro tipo de infecciones. Y entonces ahí llegamos a los intervalos taxonómicos. Reino, división. El reino que estamos estudiando es procariotas. División, clase, orden, familia. Familia siempre termina en EAE, ACAE. ¿Ya? Género, y del género muchas especies. Que hemos dicho, las especies también son como primos hermanos, ¿no? Porque tienen características similares. Y ahí tenemos otro ejemplo, donde está la estructura jerárquica en taxonomía. Por ejemplo, acá. Acá empezamos reino, división, clase, orden. Acá, por ejemplo, clase, orden, familia, género, especie. Estamos hablando acá de un dominio, acá. Dominio, bacteria. Filum o reino, proteobacteria. Clase, ¿no? Acá tenemos proteobacteria, orden enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, ¿no? Orden, familia. Acá podemos hacer dominio, bacteria, filum o reino, el filum es el reino, o filum, acá, proteobacteria. ¿Ve? Tenemos clase, proteobacteriana, orden, enterobacterial, ¿no? Familia Enterobacteriaceae, familia que termina en EAE. Género, en este caso estamos viendo de género Shigella, pero vean las enterobacterias acá, la familia Enterobacteriaceae, ¿cuántos géneros tiene? Estos géneros, ¿cuántas especies va a tener? ¿No? Entonces, la familia Enterobacteriaceae es como los abuelos, que tienen los hijos, que son los géneros, y los nietos, que son las especies. Algo así, vamos a hacer una relación para que comprendan mejor. Pero sabemos que hay todavía ancestros, ¿no? Que se los denomina orden, clase, filum, reino, dominio. Ya, entonces acá estamos en familia, Enterobacteriaceae. La familia termina, no es esta la única familia, hay otras familias. Estamos hablando de la familia Enterobacteriaceae. Ya existen otras familias también, pero esta es una de las más importantes en causantes de infecciones en humanos. Por eso es que la ponemos acá como ejemplo. Esta Enterobacteriaceae familia tiene varios géneros. Entre los géneros más importantes, Enterobacter. Y este Enterobacter va a tener muchas especies que acá no han puesto, acá solamente han desarrollado las especies de Shigella. Acá Enterobacter puede ser Enterobacter cloacae, Enterobacter entre otros aerógenes era uno, lo han cambiado a Klebsiella, les dije en la taxonomía, ya. Escherichia, la más representante, coli. Enterobacter, otro género, Klebsiella, Ocenae, Oxytoca, Pneumoniae, también es otro género, otra especie del género Klebsiella. Otro género de la familia Enterobacteriaceae, tenemos a Proteus. Están ahí Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, entre los más representativos. Continuamos con la familia Enterobacteriaceae, otro género, Salmonella, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, entre otras de sus especies. Continuamos con Enterobacteriaceae, Serratia, la más representativa es Serratia marcensis, la que tiene pigmento de color rojo. Otro género de la familia Enterobacteriaceae de importancia clínica, Shigella, género Shigella. Acá, este género Shigella tiene diferentes especies, Shigella bodi, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonei.
Vean, solamente está desarrollada sus especies de esta Shigella. Las demás también tienen especies. ¿Ya? Y luego Yersinia pestis, Yersinia coli, entre otros. Entonces acá podemos visualizar con un solo ejemplo que hemos llegado hasta cuántas especies de Shigella bovii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonei, especies del género Shigella que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, ¿no? A la orden Enterobacteriales, al filum, clase de Proteobacteria, el reino dominio bacteria o procariota. ¿Ya? Entonces, esta es igual. Este cuadro es importante, ¿ya? Acá vemos, como les dije, solamente un ejemplo, ¿no? Si vamos, por ejemplo, acá a otra familia que no sea Enterobacteriaceae, que puede ser familias pseudomonales, por ejemplo, o familia Legionelae, o familia Pasteuricales, por ejemplo, igual vamos a tener otros géneros y otras especies, ¿ya? Igual a otra clase, ¿no? Entonces solamente es un ejemplo, entonces es bastante amplio, ¿no? Entonces, también, pero debemos tomar en cuenta que los ribosomas desempeñan una función esencial en la síntesis de proteínas, sabemos, ¿no? Y los genes que codifican el RNA ribosómico y proteínas ribosómicas se han conservado a lo largo de la evolución y se han separado más lentamente que otros genes cromosómicos. La comparación de la secuencia de nucleótidos del ribosoma 16S, RNA ribosómico de diversas fuentes biológicas, reveló relaciones evolutivas entre organismos muy divergentes y ha permitido dilucidar a un nuevo reino, las arqueobacterias. Entonces acá habrá pues un nuevo reino, ¿no? Acá, procariotas, arqueobacterias. 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 Nuevo reino. Entonces imagínense, el nuevo reino, división, clase, orden, familia, género. Este nuevo reino, que lo han denominado así, está en base, dice, a los ribosomas, ¿no? Acá nos explica en base a qué han denominado este nuevo reino. Los ribosomas desempeñan una función esencial en la síntesis de proteínas. Los genes que codifican el RNA ribosómico y proteínas ribosómicas se han conservado a lo largo de la evolución. Se han separado más lentamente que otros genes cromosómicos. Entonces dice, la comparación de las secuencias de los nucleótidos del RNA 16 ribosómico de diversas fuentes biológicas reveló relaciones evolutivas entre organismos muy divergentes que ha permitido dilucidar, ¿no? Entonces han comparado la secuencia de nucleótidos del RNA 16 ribosómico en diferentes fuentes biológicas. Y esto ha revelado que hay relaciones evolutivas entre microorganismos o entre organismos muy divergentes. Y por eso han prácticamente establecido un nuevo reino. Todo eso se basa en el RNA ribosómico. Y en base a eso han dado lugar, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ver. Si el nuevo reino es las arqueobacterias, aquí está la estructura secundaria del RNA 16, 18S de los tres dominios. Acá tenemos la bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, ¿no? Estamos viendo la estructura del ARN ribosómico. Vean cómo es la estructura. Y acá la archaea y acá la eucaria. Sí tienen similitud, ¿no es cierto?, en la estructura de su ARN, pero hay, obviamente, puntos, los puntos rojos que señalan las posiciones en que las arqueas, por ejemplo, y las bacterias son diferentes. Por ejemplo, aquí, miren, esto es acá en esta
parte de la estructura es diferente, en esta parte de la estructura es diferente, esta parte de la estructura es diferente. ¿Ya? Entonces, en base a esta estructura del ribosoma, se han definido estos tres dominios, ¿no? Archaea, las bacterias. Estas son las diferentes y eucarias, son las diferentes. Por ejemplo, en la bacteria ya estaba definida, ¿no? Teníamos un ejemplo que es Escherichia coli. En la archaea puede ser otra Opus bagneti, y en la eucaria Saccharomyces cerevisiae. Todo esto, todo el estudio de esta estructura del ARN ha definido los tres dominios y por lo tanto son pertenecientes a un nuevo reino de arqueobacterias. Entonces, todo está basado en la estructura. Esto gracias a la estructura y el estudio de su ARN, ¿no? Entonces dice, descripción de las bacterias, de las principales categorías y grupos de las bacterias. Ya hemos dicho, hay dos grupos distintos de microorganismos procariotas que serían las eubacterias o arqueobacterias. Las eubacterias comprenden las bacterias más comunes, es decir, aquellas con las cuales la mayoría de las personas está familiarizada. Las arqueobacterias no producen peptidoglicano, lo que constituye una diferencia importante entre ellas y entre las eubacterias clásicas, ¿no? Entonces, también difieren de las eubacterias por habitar en ambientes extremos de temperatura, de pH, etc. Y efectuar reacciones metabólicas poco comunes como la formación de metano en algunas arqueobacterias. Bien. Ahora, dice, métodos sin cultivo que se usa para la identificación de microorganismos patógenos. Por ejemplo, las estimaciones sobre un nuevo número de taxa microbianas que no se han cultivado, dice, son imprecisas. Pero datos recientes sugieren fuertemente que exceden con mucho los microorganismos cultivados. Los médicos saben que existen enfermedades vinculadas con microorganismos visibles, dice, pero no cultivables. O sea que existen enfermedades con microorganismos que podemos observarlos, pero que no van a desarrollar en los cultivos. Los científicos ahora emplean la PCR, ¿no? Que utiliza el RNA ribosómico para identificar patógenos in situ. Estas técnicas moleculares ya nos permiten identificar el material genético y de esa manera lograr identificar microorganismos que no pueden ser cultivables en los medios convencionales. La primera fase de este método implica la extracción del DNA de una muestra adecuada, ¿no? El uso de técnicas moleculares estándar para obtener una biblioteca de la clona, la recuperación de la información de las secuencias del DNA y el análisis comparativo de las secuencias obtenidas. Esto genera información sobre la identidad o homología de las secuencias en comparación con la base de datos disponible. En segunda fase, la prueba de que las secuencias provienen de las células en el espécimen original se obtienen por hibridación in situ mediante el uso de sondas específicas para las secuencias. Este método se ha utilizado en la identificación de microorganismos patógenos. Bien. Todo lo que ahora tenemos con la biología molecular para lograr identificar microorganismos sin necesidad de cultivarlos, ¿no? Entonces, tenemos aquí vamos a poner otros ejemplos. Ya tenemos otro ejemplo.
Esto es lo que hemos visto. Ya, por ejemplo, acá, ahora vamos a entrar a un capítulo del libro, pero simplemente para mostrarles. Acá toman una clasificación de las bacterias de importancia médica, dicen, ¿no? Acá. Entonces, acá están partiendo de una clasificación según sus características morfológicas ante la reacción Gram. Cocos, bacilos. Ya, si son cocos, frente a la reacción Gram, ¿cómo se tiñen? Como Gram positivos, como Gram negativos, pero en la morfología son cocos. Los Gram positivos, ¿no? Y que tengan relación con el oxígeno, aerobios estrictos, anaerobios facultativos, anaerobios. ¿Cuáles son? Anaerobios facultativos, género Staphylococcus, Streptococcus. Anaerobios, Peptostreptococcus, ¿no? O Peptococcus. Si son cocos en la morfología y en la coloración Gram son Gram negativos y con su relación con el oxígeno son aerobios, vamos a Neisseria. Y nos vamos a bacilos. La morfología de bastoncitos. Frente a la coloración Gram, Gram positivos y la relación con el oxígeno, aerobios, presencia de esporas, con esporas, bacilos, sin esporas, corinebacteria o listeria. Si son bacilos, Gram positivos, anaerobios, presencia de esporas, con esporas, clostridium, ¿no? Si son Gram negativos y acá, sin esporas, Propienobacterium. Gran relación con el oxígeno aerobio. Estrictos, pseudomonas, brucela, bordetela. Facultativos, enterobacterias, vibrio, aemófilos y las dos anaerobios, bacilos, gram negativos, anaerobios, bacteroides, proteobacterios. Es una manera interesante de clasificar a las bacterias según su floración Gram y según sus requerimientos de oxígeno. Si son aerobios, si son anaerobios, si son anaerobios facultativos, si son aerobios estrictos o si son, aquí no hay anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, ¿no? Entonces, hay muchas formas, pero como se dan cuenta, si les estoy mostrando este cuadro, es que todas consideran para la clasificación la morfología, la reacción Gram y obviamente acá, aparte, acá están considerando el oxígeno, ¿no? La fuente de oxígeno. Algunas requieren estrictamente o no requieren. Son anaerobias o aerobias, ¿no? O son facultativas. Y con estos aspectos están realizando esta clasificación. Vamos a ver otra, que la mayoría se va. Esta es la que les he mostrado. Y vamos a ver.
Mira, taxonomía. Acá, ¿no? Como ya hemos hablado de clasificación. Hemos dicho que no es lo mismo clasificación que taxonomía, que son similares y se complementan. Sí. La taxonomía microbiana. Taxonomía se define como la ciencia de la clasificación biológica, partes de la taxonomía. A ver, acá está la taxonomía. Sus partes son la clasificación, la nomenclatura y la identificación. La clasificación, ¿qué es la clasificación? La organización, ¿no? Y eso vamos a ver todavía. Esto mismo que les muestro está en la presentación, ¿no? Las partes de la taxonomía: clasificación, nomenclatura e identificación. En realidad esas tres partes hacen la taxonomía: clasificación, nomenclatura e identificación. Clasificación es la organización de los organismos en grupos o taxones, ¿no? En función de sus semejanzas o de su parentesco evolutivo. Nomenclatura es la rama de la taxonomía que se ocupa de asignar nombres o grupos taxonómicos de conformidad con normas publicadas internacionales. Y la identificación constituye en un lado práctico de la taxonomía y el proceso de determinar que un aislamiento en particular pertenece a un taxón según sus algunos aspectos, como pruebas de identificación en laboratorio. Ahora acá vamos a ver taxonomía bacteriana. A ver, un momentito. Vamos aquí. No, nomenclatura, que taxonomía. Vamos a ver, nomenclatura bacteriana. Y aquí tenemos. Ahora vamos a consultar nuestra literatura en libro, pero estamos haciendo una búsqueda rápida para que también entiendan. La nomenclatura bacteriana es el sistema de nombres científicos que se utiliza para identificar a las bacterias. Como ya sabemos, esto se rige por el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias, ¿no? Entonces, la nomenclatura ya son los nombres científicos que se han dado para identificar a una bacteria. ¿Y saben de dónde salían estos nombres científicos? De los científicos que los han descubierto y han hecho registrar el nombre en este Código Internacional de Nomenclatura Bacteriana que data desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, como les decía, Mycobacterium tuberculosis, está registrada la micobacteria que causa tuberculosis, ¿no? Pero Bacilo de Koch no es un nombre, no es género y especie, no es en la taxonomía, sino es un nombre al bacilo. Bacilo de Koch le dio Robert Koch porque fue el que descubrió, pero la bacteria en realidad se llama Mycobacterium tuberculosis, que así lo nombraron porque es una micobacteria causante de tuberculosis. Por ejemplo, estamos poniendo un nombre, ¿no? Entonces, generalmente, los científicos que han descubierto a sus microorganismos y los han estudiado son los que han puesto el nombre científico y los han hecho registrar en este Código Internacional de Bacterias con su nombre similar a su apellido o a su nombre, ¿no? Entonces acá dice, el nombre científico de una bacteria se compone de dos partes, el género y la especie. Esto es pregunta de examen. Lo que cada día les repito en clase: ¿para qué estudiamos microbiología? Para identificar una bacteria y darle al médico el nombre. Este paciente está infectado con esta bacteria y acá está su nombre, su apellido y su antibiograma para ver qué tratamiento va a realizar el médico con el paciente.
va a instaurar, ¿no? ¿Cuál es el nombre y el apellido? El género y la especie. ¿Y qué es el género y la especie? Es el nombre científico de la bacteria. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae. Streptococo es el género, neumonía es la especie. Ese es el nombre científico y nosotros en laboratorio debemos reportar el nombre científico. Ahora, estos microorganismos tienen nombres coloquiales también, como por ejemplo, que son nombres que lo puedes usar tú como personal de salud con personas que no son del ámbito de salud, porque muchas personas no van a lograr comprender o hasta repetir el nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de Streptococo neumonía, el nombre coloquial es neumococo. Neumococo es fácil de expresarlo con personas que no son del área científica como nosotros. Entonces, nombre coloquial, neumococo, ¿no? Entonces, podemos hablar con las personas que no son necesariamente científicas o del área. Es más, en la televisión van a escuchar ustedes pacientes se infectaron con neumococo y no necesariamente la reportera va a decir Streptococo pneumoniae. Puede usar el nombre coloquial. Por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea, ¿no? La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuál es el nombre científico? Neisseria es el género y gonorrhoeae es la especie. Neisseria gonorrhoeae. Pero no podemos hablar así con personas que no son del área. Podemos utilizar el nombre coloquial, o sea, el nombre más práctico, el nombre que no es científico, sería gonococo, más fácil de pronunciar. Gonococo es el nombre coloquial de Neisseria gonorrea. Pero bueno, acá en la nomenclatura no podemos hablar de gonococo, no podemos hablar de neumococo. Para eso va mi explicación, porque son nombres coloquiales. Acá debemos hablar de nombres científicos, por lo tanto, el gonococo es la Neisseria gonorrhoeae y debemos nombrarla como Neisseria gonorrhoeae, nunca como gonococo, ¿ya? Entonces eso le hace referencia en esta, ¿no? Dice, el nombre científico de una bacteria es su nombre, género y su apellido, la especie. El nombre del género se escribe con mayúsculas, pero la especie con minúscula. Todo el nombre se escribe en cursiva. Esto es pregunta de examen y está en los libros y les voy a pasar cuál va a ser nuestro libro base. Solamente acá les estoy haciendo una búsqueda rápida, ¿ya? Entonces ahorita vamos a buscar, pero hay que seguir estos consejos. Dice, si se menciona la misma bacteria en varias partes de un texto, se puede abreviar. Por ejemplo, Salmonella enterica, subespecie entérica cerobar, tubin, se puede abreviar a Salmonella tubin. Ahora vamos a ver cómo abreviar otros. Ahora, la sigla SP, ¿qué significa? Indica que se trata de una especie del género que no se identifica en parte. SP, E. coli, SPP. Podemos poner Salmonella SP, Salmonella SPP. Pero ¿qué significa SP y qué significa SPP? La sigla SPP indica que se trata de varias especies del mismo género. Entonces, si yo voy a llegar a mencionar, por ejemplo, Salmonella SPP, estoy diciendo que esa bacteria pertenece al género Salmonella, ¿no? Su nombre es Salmonella. SPP, que hay varios Salmonellas. SPP, que se trata de varias especies, pero no sé cuál de ellas, ¿no? Es como decir en una familia, como les dije, son el género, pueden ser los hijos y las especies, los nietos, por ejemplo, ¿no? Género, y vamos a ver qué familia. Puede ser familia Claure, digamos. Entonces acá estoy haciendo Claure y hay varios nietos, no se sabe cuál, pero hay varios. SPP significa que hay varias de esas especies que son prácticamente
del género o del apellido Claure. Hay varios, podríamos decir varios nietos que son de un apellido, pero no sabemos cuál. Eso significa SPP. Entonces, podemos llegar a identificar una bacteria y no llegar a identificar su especie, subgénero, sí. Por ejemplo, Klebsiella. Hemos llegado a identificar hasta género en las pruebas de laboratorio y no hemos identificado la especie. Entonces, ¿qué será? ¿Qué especie de Klebsiella? Sé que es una Klebsiella, pero no sé qué especie. Y Klebsiella tiene varias especies. Entonces, ¿cómo reportamos al clínico? Es lo que antiguamente se hacía, ¿no? Hoy en día existen métodos para identificar la especie, pero anteriormente era más dificultoso y hoy en día ya existen sistemas automatizados y tenemos más herramientas para identificar las especies. Antes era más complicado porque era todo manual y muchas veces no se contaban con los reactivos para poder llegar hasta la especie, pero sí se llegaba al género. Entonces, ¿cómo se reportaba? Klebsiella SPP. ¿Qué quiere decir? Klebsiella es el género, o sea, el nombre, pero no sé qué apellido. Puede ser, SPP puede ser cualquiera de las Klebsiella. Puede ser Klebsiella oxytoca, Klebsiella ocenae, Klebsiella pneumoniae, no sé a qué Klebsiella se hace referencia, pero es una Klebsiella. Y llegado al género SP, se indica, por eso acá les hago el ejemplo, que se trata de que ese género tiene varias especies, no sabemos cuál, por eso es que se nombraba Klebsiella spp, ¿ya? Y SP indica que se trata de una especie del género que no se identifica en particular, una. Entonces, ¿cuándo vamos a poner SP? Cuando estamos hablando de una especie que no se logró identificar, una. Y SPP cuando son varias. Ahora, publicación del código. El Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias es publicado por el Comité Internacional de Sistemática de las Procariotas. Importante. La nomenclatura bacteriana permite identificar y clasificar y nombrar a los microorganismos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribir los nombres científicos de las bacterias? Vamos a poner acá. Vamos a ver acá. Ya, entonces, ¿cómo son estos nombres científicos? Por ejemplo, primero nos dijo anteriormente que el nombre, o sea, el género, va con mayúscula y la especie con minúscula y se debe escribir en cursiva. Esa es la manera correcta de escribir el nombre científico de una bacteria, donde sea que esté escrito. Y es así, vean acá. Algunos nombres científicos de bacterias. Staphylococcus aureus, mayúscula, minúscula, cursiva. Streptococcus pneumoniae, mayúscula, minúscula, cursiva. Vean acá que Staphylococcus aureus es también denominado estafilococo dorado, estafilococo dorado. Ese es su nombre coloquial. Streptococcus pneumoniae, neumococo. Ese es su nombre coloquial, ¿ya? Entonces, estos son nombres científicos. Nosotros en laboratorio debemos hablar con nombres científicos y reportar nuestros informes con nombres científicos. No podemos reportar con nombres coloquiales. Coloquiales es para la población en general. Escherichia coli, mayúscula, minúscula, género mayúscula, especie minúscula. Klebsiella pneumoniae, género mayúscula, especie minúscula. Salmonella spp, ¿a qué hace referencia?
que esta es un género Salmonella y puede tener varias especies. No sabemos a qué especie hace referencia este nombre. Si pone así, quiere decir que el autor acá nos está diciendo que nos puede estar hablando de cualquier Salmonella, de Tifi, para Tifi, les ha mencionado a todas, porque SPP significa todas las especies. Helicobacter pylori, Helicobacter mayúscula, pylori minúscula. Acinetobacter mayúscula, acá le falta SP o SPP, Pseudomonas aeruginosa, mayúscula, minúscula, Moraxella catarralis, mayúscula, minúscula, Neisseria gonorrhoeae, mayúscula, minúscula. El nombre coloquial de Neisseria gonorrhoeae es conococo y el nombre científico Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Entonces, y otro, acá, todas se escriben género mayúscula, especie minúscula. Eso no pueden equivocarse en el examen con ninguna de las bacterias. Es como nombrar el nombre de ustedes. Digamos, Magalí Espinosa, Magalí con mayúscula, Espinosa tendría que ser con minúscula, mi nombre, pero eso es si fuera yo una bacteria. En realidad, esa es la nomenclatura para las bacterias, nombre científico. Ya, Clostridium, Listeria, ya está, ya sé. Entonces, esto es importante. Ya, no sé si tienen alguna pregunta acá. Vamos a ver. Ya, y aquí hay más ejemplos y como ven, prácticamente todas están escritas con mayúscula y SPP, que abarca todas las especies, hemos dicho. Miren, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium la abreviación también se decía, ¿no? Cuando vamos a mencionar muchas veces en un texto al microorganismo, lo podemos abreviar, como por ejemplo acá, Clostridium botulinum, acá Clostridium perfringens, podemos poner C perfringens. Escherichia coli, podemos poner E coli, ¿no? Abreviar el género y solamente poner la especie, ¿ya? Enterococcus fecalis, E fecalis. Acá ya lo han abreviado, Enterococcus faecium, que es otra especie de Enterococcus, E faecium. O sea, ¿qué se abrevia? El género. Solamente se pone mayúscula, ¿eh? Y que se escribe completo la especie. Esa es una manera de abreviar, no poner Enterococcus faecium, ¿ya? En cuanto a las abreviaciones. Luego, a ver, ¿qué más podemos hacer por acá? Estos son algunos documentos que están en la web que nos sirven para repasar lo que estamos viendo. Acá, por ejemplo, vean, la OMS, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud? Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué dicen? Vamos a ver si han escrito bien las bacterias. Ellos no tendrían que equivocarse, ¿no? En la nomenclatura científica. Patógenos multiresistentes que son prioritarios para la OMS, nos dice. Vean cómo escriben, bien o mal. Helicobacter pylori, mayúscula, minúscula, cursiva. Es un documento científico, no pueden equivocarse. Staphylococcus aureus, mayúscula, minúscula, cursiva. Streptococcus pneumoniae, mayúscula, minúscula, cursiva. Escherichia coli, mayúscula, minúscula, cursiva. Klebsiella pneumoniae, mayúscula, minúscula, cursiva. Salmonella SPP, o sea que aquí nos dice todas las salmonelas, todas las primas hermanas, todas. Salmonella, no está mencionando a Salmonella typhi, no está mencionando a Salmonella paratyphi. Está mencionando, si dice Salmonella SPP, hemos dicho SPP son todas las especies. O sea, nos está diciendo todas las salmonelas que hay, a todas ellas las está mencionando, ¿ya? Dice, son algunos de los microorganismos en los que en los últimos tiempos han demostrado mayores niveles de resistencia a diversas generaciones de antibióticos y que ponen en riesgo la salud de la población. Así encabeza este texto la Organización Mundial de la Salud. ¿Está bien? Muy bien, su nomenclatura, ¿no? Vamos a ver,
Ujú. Otro documento. Y acá vamos a revisar otro documento que les quería mostrar la anterior vez. Es la página de la CEI, Sociedad de Enfermedades Infecciosas Microbiología Clínica. Es la sociedad, me gusta a mí mucho esta página. Acá es la Sociedad de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de es la sociedad española. Eh, a mí me gusta mucho, yo comparto muchos documentos de esta página y hay muchos documentos gratuitos que se pueden descargar, investigaciones y demás. También realizan congresos, también he tenido la oportunidad de participar en varios. Esta es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Entonces, vamos a ver, documentos científicos. Infecciones por microorganismo, por sistema, por paciente. A ver, ¿qué infecciones quieren saber? Ahora, ¿de qué infección? A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien en el aula? A ver. Alguien levante la mano y quiera saber de qué tipo de infección le quisiera conocer o saber más. Vamos a buscar en la técnica. A ver quién. Midori, Diamante, Padilla, muy bien. Adelante, Diamante. Tendría curiosidad sobre las infecciones urinarias. Ya, muy bien. Así es. Entonces, vamos a ir por órgano, por microorganismo. Digamos que ustedes saben que es la E. coli la primera, pero vamos a hacer cuenta que no sabemos. Vamos a ir por órgano. Infecciones por órgano y sistema. Y ahí tenemos. Su compañera Midori quiere saber de las infecciones urinarias. Acá tenemos, ¿no? Está. Acá hay bacteremias, endocarditis, del sistema nervioso central, de las vías respiratorias superiores, del tracto respiratorio inferior, urinario. Muy bien. Hay de transmisión sexual, osteoarticulares, partes blandas y así. Todo mundo. Infección urinaria. Ahora acá hay varias infecciones urinarias. Acá tenemos infección urinaria del tracto urinario nosocomial, esa no, porque más es de pacientes hospitalizados que son portadores de catéteres. Entonces, no, Midori, digamos, quiere saber de una infección urinaria en pacientes ambulatorios. Ya, esta vamos a ver, infección urinaria. Ok, tenemos protocolos de la infección urinaria. Infección urinaria, vamos a ver acá, el Hospital de Clínic Barcelona, nos habla de infección de vía urinaria inferior, que sería la cistitis, itis, inflamación de la vejiga, ¿no? Que generalmente dan las mujeres, y cuando ya se complica va a vía urinaria superior, que va a riñones prácticamente, ¿no? Asciende las bacterias hasta riñones. En la mujer, en el hombre también se puede dar. En el hombre generalmente da la prostatitis, inflamación de la próstata, y esto ya es infección de pacientes sondados. Entonces, vamos a infección de vía urinaria inferior, que es lo más frecuente que les da a las mujeres en edad reproductiva. Ahí vamos a ver, ¿no? Entonces acá, sí. Nos habla primero de bacteriuria, nos habla qué es bacteriuria en la embarazada, en un paciente normal, en un paciente con sonda, en un paciente anciano. Ya, algunos términos primero nos da, ¿no? Vamos a ver. Nos da tratamiento, duración de la terapia, cistitis, que es la cistitis, acá estamos en vías urinarias bajas, se caracteriza por la presencia de disuria, que es disuria, dolor al orinar, que es polaquiuria, orina frecuentemente, que es micción urgente, síndrome miccional, que quiere ir a cada rato al baño de manera urgente, acompañadas a menudo dolor suprapúbico, orina maloliente y en ocasiones hematuria, o sea, orina con sangre. Esas son las características o los signos, síntomas
de la cistitis, ¿no? Entonces, en la mujer, dice, y en el anciano es relativamente frecuente la incontinencia urinaria, también no pueden contener la orina. Además, puede presentar fiebre, dolor en la espalda baja, lumbar se dice, puño percusión positiva. ¿Qué es la puño percusión? Que cuando una persona te toca en la espalda baja en la espalda, cerca del riñón, a la altura del riñón, ¿no? Te hacen unos toques, generalmente los médicos, y te duele, eso es una puñopercusión positiva, que ya indica una afección del riñón, porque son golpes a la altura del riñón. Y eso ya sería una infección de vías urinarias bajas ha subido, una infección de vías urinarias altas a afectar el riñón, una pielonefritis. Ya, acá nos habla de todo, eso ustedes pueden leerlo con más tiempo, cistitis, uretritis, vaginitis, todo eso. Vamos a ir a la etiología. Vean acá, me van a decir, acá estamos, un documento científico. Etiología, o sea, quiere decir la causa, el origen, ¿no? Que hace que este paciente tenga cistitis. Dice, la infección es monomicrobiana, o sea que en el cultivo, en el urocultivo, solo va a desarrollar un microorganismo monomicrobiano. En más del 95% de los casos, la cistitis no complicada en la comunidad está causada en aproximadamente el 90% de los casos por E. coli. Acá ya le he abreviado porque seguramente en parte anterior de este texto ya han escrito Escherichia coli, nombre completo, y ya posteriormente podemos abreviarla y que se abrevia el género con mayúscula y la coli especie sigue con minúscula, ¿no? Entonces me dice, a ver, Marcelo, ¿está correctamente escrito el nombre de la bacteria, sí o no? ¿Y por qué? Marcelo, Es que le Chacoli, perdón doctora, no estaba muy atento ahora. sí, por eso no me gusta pasar virtual, porque no están muy atentos, deberían estar atentos, pegados a su pantalla. Bonito es microbiología, muchachos, es bien interesante. A ver, Marcelo, ¿está correctamente escrito el nombre de la bacteria? Sí, no, ¿por qué? Ahí donde. Acá está, acá. Dice que la cistitis o de infección urinaria de vías bajas, el 90% de los casos se debe a Escherichia coli. Está abreviado acá, ¿está bien escrito o no y por qué? Eh, Creo que siempre tiene que estar el nombre completo, no abreviado, porque tal vez podía entender en Tomo Eva Nicolina. Creo que siempre debe estar Ya, a todo ver, ¿qué escrito. dice? Ya, ya Marcelo. Usted A ver, ¿alguien? mencionó de que estaba abreviado debido a que debe haber habido más de una repetición en ese texto. Y también se muestra que está en cursiva, así que estaría bien. Ya, ¿alguien más aparte de Midori? ¿Qué opina? Sí, doctora, está bien escrito porque está escrito en mayúscula el nombre y el género está en minúscula. Ya, muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Rocío? Karina Flores. Ya, muy bien, Karina. Excelente, Midori, Karina. Solamente que su compañero, ¿dónde está su compañero? Marcelo. Atento, Marcelo. A ver. Cuando el texto es corto y solamente van a nombrar una vez o dos a la bacteria, no es necesario abreviarla. En este caso, como se trata de un documento de infección urinaria, obviamente muchas veces han repetido al E. coli, ¿no? Entonces ya se ha abreviado E. coli. Se abrevia el género con el nombre de la mayúscula y coli la especie no.
pero igual se sigue escribiendo en cursiva. Entonces, esto está abreviado y está correcto. Ahora, nos dice acá, y con menos, nos dice que el 90% de los casos es producida por la E. coli, ya, pero también hay otro 10% que es producida por otras enterobacterias. ¿Qué era enterobacterias? Enterobacteriaceae, familia, ¿no? Con menor frecuencia por otras enterobacterias, como la Klebsiella spp, Proteus spp. Klebsiella es el género, con cursiva, la especie acá no la menciona. ¿Por qué? Este SPP, ¿a qué hace referencia? Si nombramos SPP, ¿a qué hace referencia? A ver, ¿quién me dice? Aquí hay ¿Qué varias hace especies del referencia mismo. este SPP? Muy bien, Doctora, aquí hay excelente, varias especies del mismo género. excelente. ¿Quién dijo eso? Diego, Sí. excelente. Entonces dice la Klebsiella y todas sus especies, aquí nos está diciendo, todas sus especies. SPP. Cuando es SP es solo una, que no sabemos cuál, pero solo es una. Aquí dice SPP a todas. Eso nos dice el autor. O sea que la infección urinaria puede ser producida por Klebsiella oxitoca, porque dice que neumonía sea del pulmón. También Klebsiella pneumoniae produce infección en el pulmón, pero también puede producir infección urinaria, porque acá está diciendo que todas. Y es así. Yo he aislado varias Klebsiella pneumoniae que han producido infecciones urinarias. No es frecuente, pero sí existe. Por eso los autores engloban, si no pusieran aquí Klebsiella, Oxytoca y Ocenae solamente, ¿no? Pero no, ellos dicen todas las especies de Klebsiella, todas sus primas hermanas pueden producir infección urinaria. SPP, muy bien. También de Proteus, vean cómo escribe, género mayúscula, todo lo demás minúscula cursiva, aun cuando solo nombran SPP, cursiva, ¿no? Entonces está muy bien escrito. ¿Ya? Igual, todas las especies de Proteus con infección urinaria complicada, o sea, que está con sonda urinaria y con tratamiento antibiótico anterior, dice, si bien E. coli, vean que está abreviada, E. coli, ¿no? La sigue nombrando. Entonces dice, entonces si bien E. coli sigue siendo el agente más común de incidencia de infección por otras enterobacterias, como enterococo, enterococo con género y especie tiene que hacerlo correctamente. Por eso esto no está en cursiva. Está nombrado de manera general al enterococo. Y hace Pseudomonas aeruginosa, he estado con otra red recién, ahora que se me ha cortado, me he dado cuenta. Bueno, espero que hayan comprendido. Ya, acá estamos. Vamos, ya vamos a concluir, ¿ya?
Entonces, estábamos... ya, estábamos hablando de la mujer posmenopáusica. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora. Ya, creo que ahora está mejor. Ay, no, lo siento mucho. Ya, bueno, acá estamos hablando. Las reinfecciones también se observan con mayor frecuencia en la mujer posmenopáusica. Los casos no relacionados con una patología urológica, ya sea que hayan tenido vejiga neurogénica, incontinencia, prolapso genitourinario, etcétera, se han relacionado con niveles vaginales bajos de estrógeno, o sea, que se debe a los niveles bajos de estrógeno, que lo cual, ¿qué va a pasar? Va a condicionar una disminución de la concentración vaginal de qué? De lactobacillus spp. Como ya la mujer está posmenopáusica, hay baja de estrógenos, ¿no? Y como hay baja de estrógenos, van a disminuir algunas bacterias que son parte microbiota normal de la zona vaginal o la genitourinaria en las mujeres, como son los lactobacillus spp. Vean cómo acá está escrito el nombre. Lactobacillus, género, spp, todos los que pertenecen a este género. No sabemos cuántos son, pero hace referencia a todos, porque todos están presentes en la microbiota genitourinaria de la mujer. Entonces, como hay baja de estrógenos, va a haber baja de lactobacillus. Está escrito correctamente. Y como consecuencia de eso va a haber un aumento del pH vaginal. Entonces, si va a haber un aumento por la baja de lactobacillus, porque hay baja de estrógenos, porque la mujer está posmenopáusica, dice, va a haber un aumento del pH. Este aumento del pH va a favorecer a que se desarrollen las enterobacterias. ¿Cuáles son? Varias son las enterobacterias, pero ¿cuál la más común? La E. coli, las Klebsiella, Proteus. Entonces, por eso es que le va a dar infección urinaria a la mujer posmenopáusica. Eso nos explica en estas pequeñas líneas, ¿no? Qué interesante. Cómo es el proceso, todo lo que ocurre, ¿no? Esto es por la baja de estrógenos, ya. Y como consecuencia el aumento, ya, presencia de enterobacterias. En estas enfermas, dice, como alternativa a la profilaxis con dosis baja de antibióticos, dice, puede aplicarse cremas vaginales de estrógenos, porque sabemos que todo este proceso se debe a la baja de estrógenos por la posmenopausia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los médicos aplican cremas vaginales de estrógenos para que ya no reduzcan los lactobacilos y no den lugar al crecimiento de las enterobacterias. ¿No? Estos lactobacilos son bacterias buenas que equilibran nuestra microbiota a nivel genitourinario. Entonces, cuando hay una disminución, aumenta el pH y da lugar al crecimiento de las otras. Por eso todo tiene que estar en equilibrio en nuestro cuerpo. Esto es un ejemplo que se produce a nivel genitourinario. Existen también otros ejemplos que lo vamos a ir viendo más adelante en otras partes de nuestro cuerpo. Dice, si las recurrencias son sintomáticas y tienen relación con una anomalía urológica que no puede corregirse, se aconsejaría una profilaxis antibiótica durante 6 a 12 meses, ¿no? Entonces, eso dice en la mujer. A ver, ¿qué dice en el varón? Para concluir ya. En el varón, la infección urinaria recurrente se asocia casi siempre a una anormalidad urológica. O sea, les dije hace tiempo que no es frecuente que el hombre tenga infección urinaria. Y si tiene es más grave. La mujer generalmente sí es frecuente que tenga, ¿no? Pero el varón no, porque la distancia entre la uretra, el ano, está distante. En cambio, en la mujer, vagina, ano y uretra está cerca. Y por eso es la E. coli la que prácticamente, que es una bacteria del colon, causa infección urinaria. En cambio, en el varón hay mucha distancia, desde el ano hasta la uretra. Entonces, ¿cómo va la bacteria a migrar hasta allá? Entonces, pero si el varón tiene infección urinaria es mucho más grave que la mujer. Acá nos habla del que tiene infección urinaria recurrente. Dice que se asocia a que tenga una anormalidad urológica, que puede ser un adenoma de próstata con residuo, por ejemplo, generalmente asociada a próstata, ¿no? Y la solución es corregir dicha alteración,
¿no? Entonces hay que corregir, no hay que ir a atacar al microorganismo como tal, sino, bueno, en el caso de que no fuera una mujer posmenopáusica, ¿no? Pero acá a corregir la alteración, que generalmente son alteraciones urológicas. Si la anomalía no se puede corregir, la infección es sintomática, o sea, el paciente tiene cistitis y ya puede ascender a riñón y causarle pielonefritis, se aconseja profilaxis prolongada con dosis bajas de antibióticos, ¿no? Si la infección urinaria es asintomática, se aconseja una actitud expectante, ya es diferente. Hay infecciones urinarias sintomáticas, puede ser asintomáticas. Y aquí habla de todo eso, ¿no? Entonces, todo eso. Pero que acá vimos si estaba correctamente escrito los nombres de las bacterias, ¿no? Entonces saben ya qué es la taxonomía, qué es la nomenclatura, identificación, todo lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces busquen esta página si quieren estudiar más. Es muy bonita acá, como hemos visto la CINC, a mí me encanta. Vamos por microorganismo también, por ejemplo. Digamos que queremos ver infecciones ya no por órganos. A ver, ¿qué bacteria? A ver, vamos a ver. De bacterias, acá. Vamos a ver, digamos, de micobacterias. Aquí que ya hemos visto el curso de tuberculosis. Micobacterias, vean, hay Mycobacterium tuberculosis, porque esa es la de mayor importancia clínica, pero también hay otras micobacterias. Vamos a entrar a otras, porque tuberculosis ya tienen un panorama, ¿no? Otras, ¿cuáles son esas otras? Hemos dicho que se llamaban atípicas, ¿no? Y otras también, acá, vamos a ver, Mycobacterium esmesmatis, este que está, por ejemplo, como microbiota normal de los genitales de los varones. Esmesmatis. A ver, vamos a ver acá, infecciones por micobacterias, acá. La lepra también les dije, ¿no? Mycobacterium leprae. A ver acá, ¿no? Interesante. Esto vamos a ver en Mycobacterium esmesmatis. Infecciones del grupo Mycobacterium esmesmatis. Dice, vamos a ver, la mejora de los métodos de aislamiento e identificación de micobacterias ha permitido constatar un constante incremento de las infecciones producidas por especies no tuberculosas, muchas de las cuales se consideran patógenos oportunistas con un grado variable de virulencia, particularmente los componentes del complejo Mycobacterium avium, miren cómo está escrito, género, especie, cursiva, Mycobacterium gordonae, género, especie. Cursiva, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium kansai, Mycobacterium fortuitum. A pesar de que las micobacterias del grupo Mycobacterium esmesmatis no figuran entre las especies más frecuentes aisladas, existen diversas referencias en las que se conoce su potencial patógeno. Dice, desde que Vodmos et al., ¿no?, y colaboradores en un estudio describieron el primer caso de infección en humanos. Este Mycobacterium esmesmatis. Acá está, vean. En la actualidad, Mycobacterium, acá ya, vean cómo acá le ha nombrado Mycobacterium, ¿dónde está? Mycobacterium esmesmatis, vean acá. Ahora ya lo abrevia. La abreviación hemos dicho que es el género, mayúscula, y la especie, ¿no? Ya está abreviado. Entonces, no es necesario volver a repetir todo. En la actualidad, Mycobacterium esmesmatis, ¿no?, que seguramente Lehmann y Neumann lo han descubierto, incluye un grupo de micobacterias de crecimiento rápido y ocasionalmente pigmentadas. Miren, hay una clasificación en el grupo 4 de Runion, que seguramente ha clasificado a las micobacterias con pigmentos y no pigmentadas, y grupo 5 de Casal, ¿no?, que son escotocromógenas.
Estos se han clasificado según su pigmento, por eso las dicen de crecimiento rápido y ocasionalmente pigmentado. Fueron aisladas por primera vez en secreciones genitales de pacientes con chancro sifilítico, pacientes que tenían sífilis, ¿no? Sífilis, agente causal, treponema pallidum, una espiroqueta. Sí, eso vamos a ver al final de la asignatura, casi al final. Siendo consideradas como flora comensal en dichas secreciones, o flora normal, ¿no? En dichas, o sea, en secreciones genitales de pacientes. Aunque las características bioquímicas y culturales son muy similares entre las cepas de este grupo, dice Wallace et al., o sea, este científico y colaboradores, en 1988 han caracterizado 22 aislados clínicos según la diferencia entre sensibilidad que presentaban a la tobramicina. Así han definido 3 grupos distintos: Mycobacterium smegmatis sensu strictu, el más numeroso, estaba formado por cepas sensibles a tobramicina con una concentración inhibitoria mínima de 1 microgramo ml. Otro, Mycobacterium godi, con sensibilidad intermedia de una SIM de 2 a 8, y Mycobacterium wolinski, que se correspondía con los aislados de la tobramicina con concentración inhibitoria mayor a 8. Posteriormente, esta heterogeneidad de cepas ha sido confirmada por la variabilidad de perfiles de restricción de los amplificados del gen HCP65 mediante PCR con restricción de fragmentos de la polimerasa con la composición de ácidos glicólicos y el punto isoeléctrico de las beta-lactamasas sintetizadas por las distintas cepas. Esta diversidad se corresponde con lo observado en los estudios filogenéticos en base al ribosoma 16S y de homología del DNA que muestra un limitado grado de relación entre los 3 grupos. Bueno, han hecho todo este estudio para prácticamente en su taxonomía nombrar a estos micobacterias. Vean cómo está escrito: género, especie, ¿no? Y este Mycobacterium smegmatis, que la verdad yo no sabía que habían llegado estos estudios para nombrarlos a estos 3 según un estudio de sensibilidad a la tobramicina con estos parámetros, me parece interesante. Este Mycobacterium smegmatis hasta hoy en día es microbiota normal de los genitales en los varones. Es una micobacteria y se encuentra como microbiota normal, ¿no? Entonces, ahí la tenemos, ¿ya? Mycobacterium smegmatis. Correctamente escrito. Ahí vemos solo quería mostrarles la escritura, ¿no? Y luego tenemos métodos de identificación, tenemos todo acá. Grupos de estudio, quiénes son parte, tenemos formación, hay cursos también, los pueden realizar en línea, hay biblioteca, hay congresos, eventos, por ejemplo, ya va a ser el congreso en mayo, en Málaga. Yo iba a los congresos, estos últimos años ya no fui, y ahí vemos catálogos, hay controles de calidad, bueno, ya es más para profesionales, pero hay becas, hay proyectos de investigación, más que todo para los españoles, ¿no? Pero hay documentos así gratuitos que se pueden descargar y no solamente ustedes que están empezando con la microbiología, por ejemplo, nos habla de procedimientos en microbiología, hay infecciones por microorganismos, ponen tuberculosis con su Mycobacterium TB y todo, por órganos, infección urinaria, digamos, infección respiratoria, por pacientes especiales, por ejemplo, acá entremos pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes inmigrantes, qué infecciones desarrollan, pacientes trasplantados, pacientes neutropénicos, embarazadas, pacientes VIH, etc. ¿Ya? Bueno, muy amplio esto. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? A ver, ¿dónde está mi Dori, Marcelo? ¿Qué piensan?
Los demás, ¿dónde están, no? No, doctora, por ahora está bien. Ya. ¿Dónde están los 35 restantes? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están que no entran a la clase? Puntos extra, Doc, a los que estamos aquí. Sí, puntos extra. A ver, Doctora, una consulta. sí. En el artículo que estaba leyendo hace rato, vi una abreviación que era UFC. ¿Qué significa? A unidades formadoras de colonia. No había visto. UFC son unidades formadoras de colonia. Seguramente sí. Es un término que vamos Está a bien, usar gracias. en el laboratorio. Y para ver UFC, bacteriología. Cuando realizamos el conteo de colonias, por ejemplo, UFC son siglas de unidades formadoras de colonias. Esas son sus siglas, unidad formadora de colonias. Un término que se utiliza en microbiología para medir la cantidad de microorganismos vivos en una muestra, ¿no? Se usa para estimar el número de células bacterianas o fúngicas, en este caso bacterias. Eso es. Lo van a usar mucho en práctica. Ya. Ya, muy bien, muchachos, muchachas. Ya creo que voy a considerar los que han estado en la clase. De todas maneras, pensaba hoy avanzar un tema más que ya he subido a la plataforma, que es patogenia, que es muy bonito. En eso se basa cómo ocurre la enfermedad en el ser humano. Ya, entonces vamos a avanzar la siguiente clase. Hasta aquí hemos concluido. Igual voy a subir un libro de referencia para complementar taxonomía, nomenclatura, etcétera. Pues la siguiente clase vamos a enfocarnos en patogenia y vayan leyendo y estudiando y toda la literatura que les he dado, porque cuando llega el primer parcial, todo se acumula y en 1, 2, 3 días no van a poder, no van a poder terminar y aprender y entender para el examen. Y entonces vayan leyendo de poco a poco, estamos a principios de clase y no hay exámenes, vayan repasando, repasando, es muy bonito la microbiología. Y para el primer parcial, que simplemente les falte un repaso general y aprender algunos aspectos, sí, ¿no? Pero no se dejen para el último, ¿ya? Entonces, chicos, si no tienen alguna duda más, vamos a quedar acá. Ninguna, ¿no? Sí, doctora, hasta luego, buenas noches. Ya. Buenas noches, muchachos.